Cordial saludo, mi nombre es Mónica Moreno Cruz. Esta es la actividad número 2, la investigación cualitativa. Vamos a hablar en principio de la etnografía. La etnografía nace de la antropología y es un método de estudio utilizado por los antropólogos para definir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Cabe anotar que si bien fue utilizado por la antropología, también es utilizado en otras ciencias sociales de la investigación como la sociología. Las fases de la etnografía son: primero, selección del diseño; segundo, determinación de técnicas; tercero, acceso al ámbito de investigación; cuarto, selección de informantes; quinto, recolección de datos; sexto, procesamiento de la información; séptimo, elaboración del informe. Los instrumentos de recolección son observación del participante y entrevista. Los análisis de los datos son la reflexión analítica sobre los datos, selección y reducción de datos, organización y categorización de los datos. Etnografía virtual. Tiene su origen a finales del siglo pasado, en los años 90. También conocida como ciberetnografía. Es un método de investigación online que adopta abordajes etnográficos al estudio de comunidades y culturas creadas a través de interacción social mediada por un ordenador. Las fases: primero, exploratoria y de reflexión. Es allí donde se define provisionalmente el problema, se realiza el primer contacto con el objeto de estudio y es donde sabemos qué es lo que queremos estudiar y cuál es el objetivo de estudio. Segundo, planificación. Es donde se establece tiempo y periodo de estudio y se evalúan los recursos con los que se cuenta para la investigación. Tercero, desarrollo del estudio. Se hace la selección de muestra y el investigador decide qué personas observar. Cuarto, recogida y análisis de la información. Y quinto, finalización de la recogida de datos. Los instrumentos de recolección son la observación y participación, conversación y narración. La observación y la narración en el entorno virtual está la participación y observación, se desarrolla con mayor dinamismo e interacción. Las situaciones a observar se amplían en el entorno virtual. El análisis de datos se obtienen y analizan de manera directa gracias a las herramientas virtuales. Teoría fundamentada. Fue creada por los sociólogos Barney, Glosser y Hansel en la década de 1960. La teoría fundamentada es inductiva, ya que busca generar teorías a partir de datos observados. Las fases son: descripción, requiere codificación abierta y muestreo abierto. Ordenamiento conceptual, requiere codificación axial, muestreo de incidentes y acontecimientos. Esquema teórico, requiere codificación selectiva y muestreo discriminado. Instrumentos de recolección. Para reconocer el fenómeno se seleccionan informantes. Su selección viene definida en el muestreo teórico y la saturación. El muestreo teórico selecciona casos o participantes conforme a la necesidad de precisión y refinamiento de la teoría que se está desarrollando. Análisis de datos. Primero es un diseño del modelo inicial y toma de decisiones. Segundo, la reconstrucción y codificación. Y tercero, teorización y modelo final. Investigación-acción. Su origen fue propuesta por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin. Es un método de investigación cuyo principal objetivo es transformar la realidad. Se orienta hacia la resolución de problemas mediante un proceso cíclico que va desde una actividad reflexiva a una actividad transformadora. Sus fases son: formulación del problema, recolección de datos, evaluación de la evidencia, análisis e interpretación de datos, presentación de resultados. Los instrumentos de recolección son observación del participante, entrevistas en profundidad, entrevistas grupales, talleres, revisión de textos y documentos y trabajo de campo. Los análisis de datos son: primero, recopilación de la información;
Segundo, reducción de la información. Tercero, disposición, representación de la información. Cuarto, validación de la información. Y quinto, interpretación de la información. Estudio de caso. El origen de tiene origen en la investigación médica, psicológica y educativa que se enfoca en un caso. El estudio de caso se basa en la recopilación de información detallada sobre el mismo individuo o grupo a lo largo de un tiempo considerable. Básicamente es un estudio en profundidad de una situación particular en lugar de una encuesta estadística de gran alcance. Se trata de un método utilizado para reducir un campo muy amplio de investigación hasta lograr un tema fácilmente investigable. Las fases: primero, diseño de caso de estudio; segundo, preparación del caso de estudio; tercero, recolección de datos; cuarto, análisis del caso de estudio; quinto, elaboración del reporte. Instrumentos de recolección: análisis de documentos, observación, encuestas. Análisis de datos: primero, identificar los hechos más importantes que rodean el caso; segundo, identificar el tema clave; tercero, especificar los cursos alternativos de acción; cuarto, evaluar cada uno de los cursos de acción. El análisis de resultados tiende a estar más basado en la opinión que en métodos estadísticos. Generalmente la idea es tratar de recopilar la información en un formato manejable y construir una narración en torno a ella. Fenomenología. Nace de la psicología descriptiva. Su iniciador fue Edmund Gustav Albrecht, filósofo y matemático. Las fases de la fenomenología son: etapa previa o de clasificación de los presupuestos; segundo, etapa descriptiva, descripción que refleja la realidad vivida por el individuo en relación a lo que se investiga; tercero, etapa estructural, estudio de análisis fenomenológico propiamente dicho, discusión del resultado de análisis, efectuado en contraste con lo planteado por otras investigaciones del tema abordado. Análisis de datos: relacionar resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos. Instrumentos de recolección: trabajo de campo, observación del participante, entrevistas a profundidad. La fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos. Gracias por su atención.